Reflexión con el pastor Elías Santana. Hace algunos años llegó un extraño paquete al correo de Johannesburgo, en Sudáfrica, procedente de cierto lugar de Inglaterra. El empleado postal explicó al destinatario que había sido despachado por cobrar, pero Ted Beckham se negó a pagar $3.25, el cual era el importe del correo. El paquete fue almacenado y el tiempo pasó. Llegó el momento en que fue puesto a subasta y adquirido junto con otros envíos por un comerciante de Durban. La sorpresa que llevó este hombre fue mayúscula. Al desatar el paquete, resultó que contenía un lote de joyas valorada en unos $50,000 para la época. Una lacónica nota aclaraba que lo enviaba Mary Beckham, la hermana de Ted, como parte de la herencia recibida de su madre. Se buscó al heredero, que había rehusado el pago postal, pero éste acababa de morir en su cuarto de una miserable pensión donde vivía. El parte policial mencionaba que se había encontrado en sus bolsillos unos $16 al momento de morir. Su compañero de cuarto explicó que en el momento de ir al correo tenía el doble de esa cantidad, pero se había negado a pagar los $3.25. Mi querido amigo y hermano, la salvación que Jesús te ofrece es el más grande tesoro o paquete que puedas recibir en esta vida. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, nos dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Oh, mi querido amigo, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Y no para entregarte el paquete que Ted Beckham rechazó, sino para entregarte el más grande regalo que el cielo tiene para ofrecer: la salvación de Cristo Jesús. Es un regalo. Ni siquiera tienes que pagar $3.25 como tuvo que pagar aquel día Ted Beckham. Oh, mi querido amigo, la salvación de Cristo Jesús es el más grande paquete que hoy espera a la puerta de tu corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que desde hoy le abras la puerta para que Cristo Jesús pueda entrar.
darnos salvación. Hoy responde a su llamado, ven pecador. Alabaré toda mi vida, era esclavo y libre soy, nada de esto me decía. Tantas puertas yo toqué, pero ninguna salió. Un día conocí a Jesús, hoy libre soy. Siempre le agradeceré a quien trajo en el amor. Un día conocí a Jesús, hoy libre soy. Él tiene la puerta abierta para darnos salvación. Hoy responde a su llamado, ven pecador. Si lo aceptas te aseguro que su amor conocerás y tu vida cambiará por la eternidad. Tantas puertas yo toqué, pero ninguna se abrió. Un día conocí a Jesús y hoy libre soy. Siempre le agradeceré a quien trajo en el amor. Es que nadie me amará como el Señor. Él tiene la puerta abierta para darnos salvación. Hoy responde a su llamado, ven pecador. Si lo aceptas te aseguro que conocerá el amor y tu vida cambiará por la eternidad. Él tiene la puerta abierta para darnos salvación. Hoy responde a su llamado, ven pecador. Si lo aceptas te aseguro que su amor conocerá y tu vida cambiará por la eternidad. Él tiene la puerta abierta para darnos salvación. Hoy responde a su llamado, ven pecador. Si lo aceptas te aseguro que su amor conocerá y tu vida cambiará por la eternidad. Mis queridos amigos, bienvenidos sean a este momento de reflexión con el Pastor Santana. Aquí estamos una vez más en el estudio de la Palabra de Dios, correspondiente al libro de Mateo, capítulo 23. Un capítulo muy interesante. Es conocido como el capítulo de los lamentos de Cristo. Y en el versículo 37 es el que hemos elegido para la reflexión de este día. Mateo capítulo 23, versículo 37. La palabra de Dios nos dice así: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Repito, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Esta es una de las comparaciones más hermosas que la Biblia tiene del amor de Cristo Jesús. No sé cuántas veces tuviste la oportunidad de ver cómo una gallina cuida a sus polluelos. Por mi parte, como me crié en un campo, crecí en un campo, fueron muchas las veces que una gallina me cayó detrás corriendo para picarme porque me le estaba acercando a sus polluelos. ¿Cuánto aman esas gallinas a sus pollitos? ¿Y cuán seguros se sienten esos pollitos debajo de esas tibias y tiernas alas? Me pregunto, mi querido hermano y amigo, ¿habrá un lugar en esta tierra en donde te puedas sentir más seguro y abrigado que estar bajo las alas de Dios? Bien lo dice el salmista David cuando dijo en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh, mi querido hermano, no hay un lugar más seguro que estar cubierto por las alas protectoras de Dios. El texto de hoy presenta que hay un Dios que se lamenta. Hay un Dios que se lamenta. Y mirando a Jerusalén le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise tener a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Hoy ese lamento, querido amigo, Dios te lo dice a ti y me lo dice a mí. Él desea tenerte. Dios no gana nada con tenernos, pero Él quiere tenernos bajo sus alas. Oh, qué amor, inmensurable amor. ¿Por qué nos ama tanto Dios? Él quiere tenerte bajo sus alas, porque solo allí estarás seguro y estarás confiado. Oremos. Querido Dios, querido Padre, si hasta hoy he estado fuera de tu redil, si hasta hoy, Señor, he corrido fuera y no he dejado que tú me alcances, yo te pido, Dios, que me cubras. Yo te pido, Dios, que tú me alcances, oh Padre, porque solo bajo tus alas estaré seguro, solo bajo tu perdón estaré confiado. Oh Señor, el amor, el cuidado de una gallina hacia su polluelo jamás se compararía del cuidado que tú has tenido con nosotros. Pero tú nos haces la comparación, porque es una comparación tierna, amable, cariñosa. Gracias, oh Dios, porque nos amas y porque deseas tenernos bajo tus alas de amor.
En tus manos nos entregamos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahora, un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 43, la palabra de Dios nos dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Cierto día, un muchachito de unos 6 años entró en una antigua y tradicional iglesia, llena de candelabros y velas encendidas. En su inocencia, pensó que era el aniversario de Jesús y comenzó a apagar todas las velas mientras cantaba "Cumpleaños feliz". El sacerdote lo vio y hora más tarde fue a la casa del niño para enseñarle algunas lecciones acerca de la reverencia por Dios. Con aire solemne le dijo a la madre del muchachito: necesito hablar con su hijo. La madre subió al segundo piso y trajo a su niño frente al sacerdote. Y el sacerdote le preguntó: ¿dónde está Dios? El muchachito, asustado, no decía nada, aunque sus ojitos se abrían mucho y tragaba saliva. El sacerdote le preguntó por segunda vez: ¿dónde está Dios? El muchachito no sabía qué hacer. Sus manos transpiraban, sus piernas temblaban, pero no dijo nada. Por tercera vez, el sacerdote le preguntó: no estoy jugando, niño, ¿dónde está Dios? El muchachito subió la escalera como un rayo buscando a la madre y dijo casi sin aliento: mami, por favor ayúdame. Ellos perdieron a Dios y piensan que yo lo escondí. ¿Perdiste a Dios, querido amigo? No tengas mucha prisa en responder esta pregunta, porque aún José y María, los padres terrenal de Cristo, perdieron su presencia. ¿Te imaginas que aquel día José desayunó, almorzó, anduvo, y María, y no se dieron cuenta que Cristo no estaba con ellos? Oh, mi querido amigo, ellos simplemente lo perdieron. Permitieron que Jesús se extraviara en medio de la multitud y las actividades. Estaban tan ocupados en la fiesta, con los preparativos, con los detalles, que se olvidaron de lo más importante de la fiesta. Nosotros también hoy corremos el peligro de perder a Jesús. No significa que lo dejemos de amar o que le dejemos de creer en Él. Simplemente vivimos tan llenos de actividades que no nos queda tiempo para pensar en Él. Muchas veces esas actividades pueden ser cosas muy buenas, pero eso no es justificación para que olvidemos lo más importante, que es tener a Cristo. Él quiere ser parte permanente de nuestros pensamientos. Quiere inspirar en nosotros el deseo de participar en las actividades de esta vida. Afortunadamente, los padres de Jesús se dieron cuenta que lo habían perdido, lo buscaron y lo hallaron.
Qué bueno que siempre que buscamos a Cristo, Él está ahí, con los brazos abiertos, listo para recibirnos. Que Dios nos bendiga y que si hoy hemos perdido a Cristo, sal, mi querido amigo, búscalo y lo encontrarás. Cuando las penas hieren tu corazón, busca a Jesús. Él es la solución. Cuando las lágrimas hieren tu vida, busca a Jesús, pues solo en Él está la salida. Él es quien calma la tempestad y al viento con su voz hace callar. Es la brisa en el invierno, del verano el sol más bello. Es la luz que al mundo entero puede alumbrar. Es la brisa en el invierno, del verano el sol más bello. Es la luz que al mundo entero puede alumbrar. Él es aliento cuando hay dolor. Él es el agua que refresca cuando hay calor. Él es el aire que respiro. Jesús es un verdadero amigo. Cuando las penas hieren tu corazón, busca a Jesús. Él es la solución. Cuando las lágrimas llenen tu vida, busca a Jesús, pues solo en Él está la salida. Él es aliento cuando hay dolor. Es el agua que refresca cuando hay calor. Es el aire que respiro. Es un verdadero amigo. Es la luz del claro faro que da salvación. Es el aire que respiro. Es un verdadero amigo. Es la luz del claro faro que da salvación. Cuando las penas hieren tu corazón, busca a Jesús. Él es la solución. Cuando las lágrimas
Jesús, pues solo en Él está la salida. Y ahora, un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. En el libro de Lucas capítulo 4, versículo 18, hay un texto muy interesante, el cual señala varias funciones de Jesús en la tierra, pero en esta ocasión me voy a limitar solo a comentar una de ellas. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos. La palabra cautividad en esta parte da la idea de una persona cuando está en la cárcel. La Escritura nos dice que el Mesías vendría a proclamar libertad a los cautivos. Un cautivo es alguien privado de libertad. Es un esclavo, alguien que paga una pena en la cárcel. Pero sabemos que por lo que nos dicen los evangelios, que Jesús no liberó a ningún preso mientras estaba en la tierra. Ni siquiera a Juan el Bautista, quien fue encarcelado y luego decapitado por tetrarca Herodes a causa de una promesa que le hizo a su hijastra, según el libro de Mateo capítulo 14 versículo 1 al 12. Así que, ¿a qué tipo de presos se refiere la Escritura? Se refiere a los que están presos de la culpa, los que están presos del remordimiento a causa de sus pecados o de sus faltas. Son los inconversos también. Una verdad que podemos asegurar es que muchas personas piensan que son libres. Ven al cristianismo como una especie de esclavitud, porque asocian al cristianismo con perder nuestros derechos de ser libres. Ellos dicen: yo soy libre de hacer lo que yo quiero con mi vida. No tengo que rendirle cuentas a nadie. Querido amigo, esa es una falta de libertad, porque aunque tú no lo quieras, desde antes de nacer ya tú eras esclavo del pecado. Solo Cristo, mi querido amigo, nos puede libertar de nuestra cautividad. He conocido muchas historias de personas que han sido llevados a la cárcel por un delito que ellos no cometieron. Pero el delito del pecado, aquel que nos mantiene cautivos sin rejas, de ese todos somos culpables. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 16, la palabra de Dios nos dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. El pecado, mi querido hermano, tiene la capacidad de esclavizarnos y volvernos seguidores de Satanás y no de Dios. La buena noticia hoy es que Cristo vino. Su misión vino a liberar a las personas de esta cautividad del pecado. El que es librado por Cristo
también es perdonado. Es absuelto de la pena y de la condenación final del pecado. Dios te quiere libertar porque Él vino para darte verdadera libertad. Dios te bendiga, querido amigo y hermano. En sus redes y te enlaza sin piedad. Perdido te sientes en un mal incierto, sin poder escapar. Tu vida vacía en oscuras tinieblas, la llenas de iniquidad. Y crees que no hay formas para poder escapar. Portentosas me cubren por donde quiera que voy. Del fango siniestro me salva mi buen pastor. Rompe las cadenas, me liberta con su amor. Su gloria me cubre, me brinda su protección. Mi Señor, libre en Jesús mi vida está. Libre, no hay prisión que me pueda atrapar. Libre en Jesús mi vida está. Libre, no hay prisión que me pueda atrapar. Confía en tu Salvador, pues Él es la libertad. En Jesús mi vida está. Libre, no hay prisión que me pueda atrapar. Libre, en Jesús mi vida está. Libre, no hay prisión que me pueda atrapar. Libre, en Jesús mi vida está. Libre, no hay prisión que me pueda atrapar. Confía en tu Salvador, pues Él es la libertad.
momento de reflexión con el pastor Elías Santana. En el libro de Lucas, capítulo 19, se encuentra una de las historias más emocionantes del Nuevo Testamento. Fue el encuentro de Cristo con un hombre rico, con un hombre solitario, con un hombre vacío llamado Zaqueo. Desde el versículo 1, la palabra de Dios en el libro de Lucas 19 narra la historia de un hombre que un día quería ver a Jesús. Su intención era ver a Jesús por mera curiosidad. Pero Cristo tenía un plan más amplio para Zaqueo. No fue casualidad que aquel día Cristo pasara exactamente por donde Zaqueo se encontraba. Cristo pasó por debajo con una gran multitud, y cuando llegó exactamente debajo del árbol en donde Zaqueo estaba, miró hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy conviene que yo me hospede en tu casa. Qué interesante anécdota e historia, la historia de Zaqueo. Zaqueo simplemente quería ver a Cristo, pero Cristo tenía un plan profundo con Zaqueo. El plan de Cristo era bendecir esa vida. El plan de Cristo era tocar ese corazón. El plan de Cristo era animar esa vida vacía y darle la verdadera vida que se merecía. Algunos creen que la palabra saqueador viene de saqueo, ya que saqueo, la palabra saqueo se parece a saqueador, pero nada que ver. El nombre Zaqueo significa puro, y lo que menos Zaqueo tenía era pureza. Su vida estaba llena de engaño, pues todas sus riquezas la había conseguido cobrando de más en los puestos de peaje en Jericó. Hay unas palabras maravillosas, las cuales Cristo no solamente se las dijo a Zaqueo, sino que esta noche también te las dice a ti. Este día también te las dice a ti. Cristo vio ese corazón allá arriba, lo vio vacío, lo vio hambriento de la salvación y le dijo: date prisa. Hoy Dios conoce tu situación. Hoy Dios sabe que tienes que tomar una decisión, mi querido amigo. Y Él te dice: date rápido. No sigas más. No sigas más como estás. Tú tienes oportunidad de cambiar. Hoy también, querido amigo, tú estás en el árbol del temor, en el árbol de la vergüenza, en el árbol de la vida solitaria, en el árbol de los vicios. Y Cristo está debajo, mirándote y te dice: María, Pedro, Juan, Ramón, tú que me escuchas, date prisa. Desciende. Si Zaqueo caía de aquel árbol por bajar de prisa, con seguridad que no había problemas, porque iba a caer justamente en los brazos de Cristo. Date prisa, desciende a los pies de Jesús.
Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, y Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Y ahora, un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Allí encontramos el encuentro breve pero muy profundo de Cristo con Leví Mateo. Especialmente la última parte del versículo dice así: y le dijo,
sígueme. Lucas capítulo 5, versículo 27. Joe DiMaggio, cuando tenía 17 años de edad, quería ver a su hermano jugar béisbol con el equipo de las Focas de San Francisco, pero no tenía suficiente dinero para pagar la entrada. Sin embargo, cerca de la puerta de la entrada de los jugadores, la cerca tenía un agujero de un nudo de una tabla que se había desprendido, por lo tanto, Joe podía ver desde allí el juego de pelota. Una tarde, mientras disfrutaba del partido, a través del agujero de la cerca, sintió una mano que se posaba sobre su hombro. Un escalofrío le recorrió toda la espalda y le dio un vuelco el corazón. ¿Sería el policía que cuidaba el parque? Lentamente la cabeza volteó para ver a un sonriente hombre vestido de traje. ¿Qué le dijo? ¿Eres el hermano de Vince DiMaggio? Joe tragó saliva. Sí, señor. ¿Cómo lo supo? Soy Spike Hennessy, el reportero de las Focas. Te he visto jugar en los lotes baldíos. Eres bueno. Gracias, señor, dijo Joe. Espero que no le moleste que esté mirando el partido por este agujero. Claro que no, dijo Spike. Pero ¿por qué quedarse fuera mirando hacia adentro? Sígueme, le dijo Spike. ¿Pero por qué? Joe todavía dudaba. Quiero que conozcas al señor Graham, el dueño de las Focas. Vamos, nadie te va a morder. Fue así como Joe DiMaggio, sumamente asustado, siguió a Hennessy por la puerta de la entrada de los jugadores, atravesando pasillos oscuros debajo de las gradas hasta llegar a la oficina del señor Graham. No hay necesidad de mirar los agujeros, le dijo el señor Graham, luego de haber escuchado la historia. Aquí tienes algunas boletas de entrada. Además, supe que juegas muy bien. ¿Te interesaría hacer la prueba para trabajar con nuestro equipo? De este modo, Joe DiMaggio inició su carrera como pelotero profesional de las grandes ligas. Durante los próximos 20 años, fue nada más y nada menos que uno de los mejores jugadores de los Yankees de Nueva York, conocido mundialmente como el Yankee Clipper e inmortal del Salón de la Fama del Cooperstown, Joe DiMaggio. Te pregunto, mi querido amigo, ¿te sientes lejos de Dios? ¿Te sientes afuera? Pues, querido amigo, alguien mucho más grande que Mike Hennessy te dice en este momento, sígueme. También Cristo vio a Mateo. Lo vio allá afuera. Pero la palabra maravillosa, esas 7 letras, fueron para Mateo y hoy son para ti. Cristo te dice, mi querido amigo y hermano, sígueme. Si hoy te pones de pie y sigues a Cristo, quizás no entrarás a Cooperstown o al Salón de la Fama como Joe DiMaggio, pero te aseguro que entrarás al más grande salón de toda la fama, al reino de los cielos. Hoy escucha la voz de Cristo que te dice, sígueme. Dios te bendiga. Las horas tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza reposar.
muchos los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles y le siguen hasta el fin. Sígueme, 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 dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Al Cordero vi reinando sobre el monte de Sión, y con él todos aquellos que le sirven, aquellos que han dejado todo, aquellos que han vencido, aquellos que le siguen hasta el habitación de Dios, como llamas a tus siervos hacia ti. Monte de Dios, la hermosura del Señor, lugar donde está mi corazón. Sígueme, sígueme, dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, tendré, dice el Señor. Dios te bendiga, mi querido amigo. Bienvenido seas a este momento de reflexión y oración con el pastor Elías Santana. Estamos leyendo la palabra de Dios en el libro de Marcos. Y hoy vamos a hacer la meditación en el primer capítulo, especialmente el versículo 35. Marcos 1:35. Y habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Estuve leyendo una publicación en internet, un artículo que decía: las 7 claves del éxito. Y qué pena me dio no encontrar en ninguna de estas claves la más importante. Marcos capítulo 1, versículo 35, dice exactamente, mi querido amigo y hermano, cuál es la clave para tener éxito en la vida. Dice la palabra de Dios que siendo aún muy temprano, Cristo se levantaba y se iba al desierto y allí hablaba con Dios. La verdadera clave, mi querido amigo, del éxito no está en acumular riquezas, no estriba en tener un buen trabajo, no se establece en tener muchas carreras. Estas son cosas importantes, pero el verdadero éxito el hombre lo tiene
cuando pone a Dios en el lugar correcto de su vida, cuando pone a Dios en la zapata de su existir, cuando pone a Dios en la parte principal de su vida. Entonces el hombre podrá decir: he alcanzado el verdadero éxito. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, allí la palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas os serán añadidas. En otras palabras, se está diciendo que cuando el hombre pone a Dios en el primer lugar de su corazón, en el primer lugar de sus ojos, en el primer lugar de su boca, en el primer lugar de sus manos, de sus oídos y de todos sus intereses, entonces habrá encontrado la verdadera clave del éxito. Cuando el hombre deja a Dios de un lado, indudablemente que aunque tenga cierta satisfacción momentánea, lo que le espera es el fracaso eterno. Mi querido amigo, la verdadera clave del éxito está en hacer lo que Cristo hizo. Si Él, siendo Dios, se apartaba cada día para tener un encuentro con su Padre, ¿cuánto no más nosotros, criaturas débiles, necesitamos ese contacto divino con el Creador, especialmente en el momento más importante del día, en la mañana, para que nos llenemos de su gracia, de su amor y de su poder? Y haciendo esto, entonces tendremos y viviremos la verdadera clave del éxito. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe y que Dios te ayude. Que cada día lo primero que Dios pueda escuchar sea una oración que brote de tu corazón. Que antes de tu trabajo, de tus faenas, puedas caer de rodillas ante tu Hacedor y abrirle tu corazón para que Él guíe y dirija tu vida. Que Dios te bendiga. Te habló el Pastor Santana. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Escucha,
Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Y ahora, un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. En el libro de Hechos, seguimos con el estudio de este fascinante libro, el libro de los Hechos. Capítulo 12, el versículo 7, la palabra de Dios nos dice: Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro había sido encarcelado por Herodes por la sencilla razón de predicar el Evangelio. Un discípulo como Pedro, una persona enamorada de Cristo, que no podía mantener la boca callada por predicar de Jesús, no podía estar en una cárcel. Una cárcel no es el lugar para un predicador. Y esto Dios lo sabía muy bien. La voz de Pedro debía seguirse oyendo. El testimonio de Pedro debía seguirse sintiendo. Muchas, miles de almas debían conocer el Evangelio a través de este tremendo discípulo. Dice la palabra que no importa que estaba en una mazmorra muy oscura, muy fúnebre, muy lóbrega, muy fría. Aún allí, la palabra dice que Pedro estaba descansando en medio de dos soldados. En vez de estar sufriendo, en vez de estar airado y lamentándose por haber estado allí por algo que él no merecía, Pedro estaba durmiendo, confiando plenamente en que Dios algo iba a hacer. Pero dice la palabra que de repente una luz resplandeció en la cárcel. Una luz, mi querido amigo, resplandeció en la oscuridad. No fue aquel día la primera vez que Dios
ponía una luz en la oscuridad. Dios es el creador de la luz y sabe que en medio de nuestras tinieblas Él puede hacer resplandecer la luz. Si hoy, al igual que Pedro, quizás no como él, pero quizás estás en una cárcel espiritual, hay un ángel del Señor que también te quiere libertar. Hay un Cristo Jesús que también te quiere sacar de ese lugar en donde estás. Dice la palabra que tocando a Pedro por el costado, le despertó diciéndote: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Te sientes atado? ¿Te sientes encadenado? ¿Sientes que no puedes más? ¿Te sientes aprisionado? Pues te tengo buenas nuevas. Cristo Jesús es tu libertador. Él sabe que no mereces estar así. Tú mereces la libertad porque eres hijo, hija de un Dios libre, del Dios que creó la libertad. Y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Gloria a Dios, porque la luz de Cristo Jesús siempre resplandece en nuestros días más oscuros. No importa en cuál lugar te encuentres ahora, mi querido amigo. No importa cuán atado puedas estar. No importa que estés a un lado tu enemigo y al otro lado tu otro enemigo. A un lado tu futuro y al otro lado tu pasado. A un lado tu familia y al otro lado tus amigos. A un lado tu trabajo y al otro lado tus ocupaciones. Siempre en esta vida tendremos personas y cosas que nos atan. Pero quiero decirte que Cristo puede darte la libertad que tú mereces. La libertad que solo Dios puede y está dispuesto a darte. Aquel día Pedro estaba encadenado, pero los cepos que ataban sus pies y ataban sus manos eran más débiles que el poder de Cristo Jesús. Querido amigo, si te sientes atado, quiero decirte que Cristo en este momento te va a librar. Permíteselo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aprisiona en sus redes y te enlaza sin piedad. Perdido te sientes en un mal incierto, sin poder escapar. Tu vida vacía en oscuras tinieblas, la llenas de iniquidad. Y crees que no hay formas para poder escapar. En Cristo hay libertad, no hay cadenas que aten mi vida más. En Cristo hay libertad, en Él hay refugio, consuelo es mi libertad, libertad, libre, en Jesús mi vida está.
me cubren por donde quiera que voy. Del fango siniestro me salva mi buen pastor. Rompe las cadenas, me liberta con su amor. Su gloria me cubre, me brinda su protección. Mi Señor, libre en Jesús mi vida está. Libre, no hay prisión que me pueda atrapar. Libre en Jesús mi vida está. Libre, no hay prisión que me pueda atrapar. Libre, en Jesús mi vida está. Libre, no hay prisión que me pueda atrapar. Libre, en Jesús mi vida está. Y ahora, un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos, libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Se dice que el libro de los Hechos es el único libro de la Biblia que todavía no termina de escribirse, porque aún faltan tus hechos por Cristo y mis hechos por Cristo. 12 hombres, o más bien, con la caída de Judas, 11 hombres comenzaron la historia de la iglesia. Al añadirse Matías en el capítulo 1 de Hechos, completaron una vez más los 12 hombres. 12 hombres de una condición humilde, de una educación casera, de unos trabajos sencillos. Fueron llamados para comenzar la iglesia de Cristo o la iglesia primitiva. Estos hombres no tenían poder, eran sencillos hombres. Pero este versículo de hoy nos muestra que ellos recibieron el poder, que ellos recibieron la capacitación, que ellos recibieron la instrucción, nada más y nada menos que del Espíritu Santo. Eran personas sencillas, pero recibieron la presencia
de la tercera persona de la deidad. El Espíritu Santo era quien le iba a dar el poder para ellos levantar enfermos, el poder para ellos predicar el Evangelio, el poder para ellos ser testigos en donde quiera fueran. Hermanos y amigos, Dios demuestra una vez más en este versículo que no necesita miles de personas en sus filas. Él solo necesita personas que se dejen dirigir por el Santo Espíritu de Cristo. Dios trastornó al mundo. Dios impactó al mundo con 12 hombres que decidieron llenarse del poder del Espíritu Santo. De igual manera, hoy la Jerusalén moderna, la Judea moderna, la Samaria moderna y toda la tierra será impactada con el mensaje de Cristo Jesús. Si hoy usted, mi querido hermano y amigo, se deja ungir por el Santo Espíritu de Cristo. Recuerda, querido amigo, hay poder en el Evangelio. Hay poder en estas palabras. Los discípulos pasaron de oidores, llegaron a ser hacedores. Y por eso murieron por Cristo, porque decidieron ser dirigidos por el Santo Espíritu de Dios. Dios está esperando demostrarle al mundo lo que puede hacer con un alma cuando se entrega completamente a Él. Así decía Dwight L. Moody. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aparentemente, este mundo tiene muchos desafíos. Algunos ven los 7,000 millones de personas en el mundo como algo muy difícil de alcanzar. Pero recuerda, querido amigo, no estamos solos. No llevaremos a cabo la predicación del Evangelio por nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo está de nuestro lado como estuvo con los apóstoles. Ellos hicieron grandes milagros y predicaron el Evangelio en su tiempo. De igual manera, solo con ese poder, hoy nosotros llevaremos a cabo y terminaremos la obra que Dios nos ha encomendado en este tiempo. Que Dios nos capacite, que Dios nos ilumine y que Dios nos llene de su poder para predicar el Evangelio a esa casa, a ese amigo, a ese familiar, a esa Jerusalén que está cerca, y luego a toda aquella Judea, a toda aquella Samaria y a lo último de la tierra. Que Dios te bendiga, que Dios te capacite, que Dios te haya apto para ser un testigo fiel en estos últimos días. Yo
Y ahora, un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El nombre cristiano es una especie de apodo, el cual comenzó siendo despectivo o un término de desprecio que se ganaron los discípulos por imitar a Cristo en los primeros días de la iglesia primitiva. Qué interesante es notar, mi querido amigo y hermano, que las primeras personas que se le puso el nombre cristianos no fue por honra ni por gloria. Este nombre era llevado por aquellos considerados locos, considerados fanáticos, considerados gente que no eran dignas ni siquiera de vivir. Su primera idea al mencionar este nombre era más bien burlarse de la gente. Pero ¿cuánto ha cambiado la cosa? Porque hoy realmente llevar el nombre y ser cristiano, más que algo burlesco, es una honra, es una gloria. Recibir el nombre de quien dio su vida por mí es algo que no tiene precio. Si los discípulos recibieron ese nombre, fue porque hablaban como Jesús, vivían como Jesús, caminaban como Jesús, imitaban a Jesús en todo. Y por eso ellos fueron llamados cristianos. El nombre les fue dado porque Cristo era el tema principal de su predicación, de su enseñanza y de su conversión. Continuamente volvían a contar los incidentes que habían ocurrido durante los días de su ministerio terrenal, cuando los discípulos eran bendecidos con su presencia personal. Se explayaban incansablemente en sus enseñanzas y en sus milagros de sanidad, con labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas. Los discípulos hablaban de su agonía en el jardín, de su traición, de su juicio y de su ejecución, de la paciencia y la humildad con la que había soportado el ultraje y la tortura que le habían impuesto sus enemigos, y la piedad divina con la que había orado por aquellos que lo perseguían. Hablaban de su resurrección y hablaban también de su ascensión, y también hablaban de su pronto regreso a esta tierra. Y se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hoy, mi querido amigo, ojalá que el más grande título tú también lo puedas llevar, y es que tus amigos, las personas que te conozcan, te llamen cristiano. Que Dios te bendiga
Que Dios te guarde.